Doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir su palabra. Amén. Voy a volver a leer una de las lecturas bíblicas que tuvimos, que es la de Génesis 21, y lo voy a leer del 9 en adelante. Amén. Para que entendamos un poquito más la historia. Dice la palabra del Señor: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Palabra del Señor. Desde el principio que Dios creó a Adán y a Eva, Dios les dio un rol muy importante a cada uno de ellos, les dio un privilegio a cada uno de ellos. Nosotros sabemos bastante bien la historia de que después de que le fallaron a Dios, porque lamentablemente le fallaron, estaban muy bien, ahora sí que estaban en el, no vamos a decir en el paraíso, sino que estaban en el huerto del Edén, ¿verdad? Donde no les faltaba absolutamente nada. Y lamentablemente le fallaron al Señor. Después de que pasó eso, Dios tuvo que darles un rol a cada uno de ellos. A Adán le dijo: tú te va a tocar que trabajar muy duro, arduamente, vas a ser el que va a sostener el hogar, va a trabajar con el sudor de tu frente, vas a alimentar a tu familia y los vas a cuidar. Y le dio una responsabilidad de líder, o le dio ese gran privilegio. Y a Eva, la mamá, también le dio un gran privilegio tan bonito, que le dijo a ella: vas a ser madre. Ahora lo que te va a costar a ti es de que va a ser difícil cuando tengas tus hijos, pero vas a tener ese privilegio de ser la que es madre y cuida del hogar, y les dio un privilegio a cada uno de ellos. Lamentablemente el pecado ya había entrado al ser humano, y lamentablemente conforme el tiempo fue transcurriendo, yo quisiera decir que ambos fueron perdiéndole el amor al rol que al rol importante que Dios les había dado a ambos. Pero sin embargo, el hombre en sí, hablando de Adán, hablando del hombre después de que vinieron teniendo sus siguientes hijos, las siguientes generaciones, el hombre que Dios lo había puesto como líder y cabeza de hogar, fue perdiéndole el amor a ese rol que Dios le había dado tan importante. Y hoy en día nos damos cuenta de que ya no es lo mismo de antes. Hoy en día vamos a decir de que vamos un mitad y mitad, o las cosas han cambiado, pero antes no, el hombre era el que levantaba la voz, el hombre era el que representaba a las familias. Y ahora sí que voy a decir yo de que voy a defender un poquito a las mujeres, después les voy a explicar, ¿verdad? Y esto es para motivarlos más que todo, porque no se trata de criticar. Pero lamentablemente el hombre fue perdiéndole el amor al rol importante que Dios le había dado, porque empezó a perder sus responsabilidades. Muchos hombres sobre todo tienen, ¿verdad? Son parte de tener un hijo y como que no le toman la responsabilidad. Ahí de vez en cuando quieren llevar algo, quieren darle al hijo, y casi le dejan todo el trabajo a la mamá, cuando él tenía un papel muy importante. Aparte de eso, yo digo, yo no estoy en contra de las mujeres, ¿verdad? Yo digo, si el hombre, ¿verdad?, del hogar no está desarrollando las responsabilidades en el hogar que tiene que llevar, yo digo, yo no estoy en contra de que la mujer tome la autoridad del hogar, porque pues ni modo que quién la va a tomar, ¿verdad?
Si el hombre, por ejemplo, empieza, por ejemplo, a malgastar el dinero, ya no le alcanza. Voy a aclarar algo, aquí en Estados Unidos lamentablemente hay que echarse la mano unos a otros porque no alcanza, pero a eso no es lo que yo me refiero. Aquí, digamos que si no está alcanzando, la mujer puede ser muy amable y decirle, pues yo también me voy a conseguir un part-time para yo ayudar en lo de la casa, a ver en qué de la casa yo puedo ayudar, y tú tienes ese trabajo, yo ayudo con un part-time, y ahí nos vamos acomodando, ¿verdad? No tiene de malo de que la mujer, de que ambos se ayuden, ¿verdad? Lo malo es de que cuando el hombre pierde demasiada responsabilidad a tal punto de que, no sé, empieza a tomar otros caminos, tal vez como de vicios, gastar el dinero en otras cosas, y aparte de eso llegar a la casa y llegar sin cumplir su papel y todavía llegar bravo y en vez de dirigir bien el hogar, llegar como a regañar a la mujer todavía y a regañar a los hijos todavía, entonces está perdiendo el control. O ya ha perdido su rol como papá. Por eso digo yo, si el marido se está desviando, está echando a perder, ni modo que la mujer va a dejar que se derrumbe el hogar. Alguien tiene que levantarse y empezar a decirle al marido, apoyarlo, decirle, tenemos que levantar el hogar, ¿verdad? Entonces, la cosa es de que ese fue el rol que Dios le dio a ambos. Y a pesar de que ya no hay papás perfectos, y vamos a decir que nunca lo hubieron, pero antes, como así eran las cosas, antes, como les estaba diciendo, el padre de familia era el que representaba a la familia en todos los aspectos y era el responsable. Y a pesar de que, como les digo, no hay padres perfectos y vamos a decir de que nunca lo hubieron, pero hoy en día déjenme decirles de que aún hay padres buenos, aún hay padres buenos. Aún hasta la actualidad y desde antes, a pesar de que siempre por ahí han habido padres desobligados que le han perdido el amor a su rol como papás, siempre han habido padres buenos. Y hay padres muy ejemplares en la Biblia. Yo sé que usted conoce también, posiblemente lo más seguro es de que usted es uno de esos padres ejemplares, que sus hijos los aman. Gloria a Dios. Y usted conoce, su papá también fue muy bueno. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero aún hay padres buenos. Y aún esta palabra de buenos, yo para la primera frase la quise decir como no hay padres perfectos, y en realidad nunca han habido padres perfectos. Pero aún hay padres buenos. Aún la palabra bueno aún nos viene quedando un poco grande, porque hasta el mismo Cristo Jesús dijo, yo no soy bueno. El único bueno es mi Padre que está en los cielos. Pero entendiendo, nosotros sabemos de que la palabra bueno nosotros la usamos como para decir, oh, tú eres buena gente, tú eres bueno, mi papá es bueno, ¿verdad? Entonces, aún hay padres buenos, padres como Abraham. ¿Qué vimos en la historia de Abraham? Veamos algo muy interesante en la historia de Abraham, Sara y la sierva y sus 2 hijos. ¿Saben qué pasó? Ahí había pasado una situación de que Sara no podía darle hijos a Abraham y como no podía, vino, como así funcionaban las cosas, vino Sara y le pidió a la sierva, ella misma le pidió a la sierva y le dijo, yo no puedo darle hijos a Abraham, dale tú por mí, que venían siendo como sus hijos. Pero cuando ya Dios la bendijo y Sara tuvo su hijo, que fue Isaac, dice que de repente cuando ya habían crecido un poquito, dice que ya andaban jugando los 2 niños y como que el niño de Agar, el niño de la sierva, dice que como que menospreció a Isaac. Dice que como que le entró a Sara como, no sé, un celo de decir cómo el hijo de la sierva va a compartir la herencia con Isaac, con mi hijo. Y viene Sara y como un poco molesta. ¿Y qué le pide a Abraham? Le dice, corre a la sierva y a su hijo. Ahora sí dijo, su hijo. Imagínense, antes había pedido que tuviera un hijo para ella y Abraham. Ya después, como ya tenía a su hijo, como que se le olvidó un poco y le dijo, saca a la sierva y a su hijo. Y aquí vemos un padre como ejemplar, como Abraham, que se preocupó por la paternidad de su hijo,
por la sangre, por la paternidad de su hijo. Porque nosotros vemos a Abraham que cuando Sara le pidió eso, la palabra del Señor dice que Abraham se entristeció. Le entró una tristeza, una preocupación y dijo, ¿cómo yo voy a sacar a mi hijo de la casa? ¿Cómo lo voy a echar de la casa? Estamos hablando de un niño con su mamá. ¿Cómo lo voy a yo sacar echar de la casa? Entonces vemos a un Abraham que peleó por la paternidad de su hijo. ¿Cómo lo voy a sacar yo de mi casa? Y casi entre que se entristeció, casi se empezó a pelear con Sara. Algo que pasa hoy en día, lamentablemente, perdónenme que siempre, como dice el pastor, siempre me termino metiendo donde no me importa también, pero algo que pasa es de que, como les digo, aún hay padres buenos, pero no falta alguna mamá por ahí de que cuando ya no va muy bien la relación con el papá, con el hijo termina rematando. Y dice, no, pues como ya no me quieres ver a mí, pues quiere decir de que tampoco al hijo lo quieres ver. Y como a mí no me quieres ver, pues tampoco lo vas a ver a él. Y como que se lo empieza a esconder y como que ya no. Yo no le digo de que es un gran porcentaje, pero hay algunas por ahí que terminan haciendo eso. Y no es bueno porque los hijos no pueden pagar los platos rotos de los papás, de la mala relación. Necesitan llegar a un acuerdo porque los niños necesitan de ambos, necesitan del papá y de la mamá. Entonces viene Abraham y empieza a pelear por la paternidad de su hijo, a pelear por el derecho. Dice, pero si él también es sangre de mi sangre, dice Abraham. Y se lamenta y entra en una tristeza. Y Dios ve eso. Cuando Abraham se entristeció y dijo, ¿cómo voy a correr yo a mi hijo? Porque algo que pasó es de que Abraham reaccionó. No nada más dijo, ok, ¿quieres que los despida y que los corra? Ok, sí, tienes razón, ¿verdad? Ok, pues mañana los voy a despedir. ¿Verdad que no? ¿Cómo actuó Abraham? Peleó por su hijo. Y dijo, no, ¿cómo lo voy a correr de la casa si es mi hijo también? Y cuando Dios vio eso, Dios vio la reacción de Abraham. Por eso es muy importante las reacciones de los papás. Cada movimiento que van a dar es muy importante para los hijos porque les puede cambiar la vida completa. Es muy importante cada decisión que van a tomar. Y Abraham tomó la mejor decisión y dijo, no, ¿cómo lo voy a despedir yo? Y vamos a decir, entonces, ¿qué? ¿No lo corrió de la casa? ¿O por qué dice usted que tomó una buena decisión? Porque Dios vio la intención de Abraham. Y Dios dijo, está muy complicada la situación aquí, dijo Dios, pero yo voy a tomar el rol de Abraham y yo me voy a hacer cargo de Ismael. Yo me voy a encargar de él. Y viene y se acerca a Abraham y le hace una promesa a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Escucha la voz de tu mujer, Sara, haz lo que ella te dice. Yo no voy a abandonar a tu hijo. Así como voy a bendecir a Isaac, porque por parte de él es de que van a venir tus generaciones, pero no me voy a olvidar de Ismael. De él también haré una gran nación. Y desde allí Dios nunca se olvidó de Ismael. Por eso nos acordamos, nos vemos más adelante en la historia de que cuando ya en el desierto está Agar llorando con el niño, no lo quiere ver morir, se acerca a Dios, manda un ángel y les provee agua en el desierto y los vuelve a la vida y los dirige y los rescata. Dios toma el rol de papá para Ismael. Entonces, aún hay padres buenos como Abraham hoy en día. Aún hay padres que pelean por la paternidad de sus hijos, a pesar de que tal vez alguna mamá se lo quieren esconder o no quieren compartirlo. Ahí andan peleando en la corte o tienen dos y dicen, aunque sea dame uno o dámelo los fines de semana. Hay padres que pelean por los hijos todavía. Entonces, continuando, aún hay padres como Jairo. Hay una historia de Jairo. Yo creo que ustedes, bueno, no sé si esta historia es más conocida como la hija de Jairo, ya que se habla mucho de la hija de Jairo. Pero hoy vamos a mencionar al papá, o vamos a mencionar a Jairo como padre. ¿Qué pasó con Jairo? Jairo fue un hombre que procuraba el bienestar, el bienestar de su hija físicamente. Se preocupó por su hija. Creo que leímos esta historia también de Jairo como padre. Dice la palabra del Señor de que
había un principal de la sinagoga llamado Jairo, que tenía una única hija que tenía aproximadamente 12 años. Era una única hija. Dice que estaba muriendo. Ya estaba como entre la muerte, ya no parecía que ya no se podía hacer nada por ella. Ya se estaba muriendo. No sé, tal vez ya la habían llevado al doctor, ya habían hecho con los médicos, ya habían hecho, yo pienso que ya habían hecho de todo, porque incluso cuando regresaron a la casa dice que ya todos estaban llorando, porque ya la daban por muerta. Pero dice que Jairo como padre se levantó, ahí está, por eso les digo de que aún hay padres buenos, porque aún hay padres de que se preocupan por los hijos. Dice que Jairo, a pesar de ver a su hija que ya estaba más muerta que viva, pensó y dijo, aquí todavía hay una oportunidad, aquí todavía hay algo que yo puedo hacer por mi hija, hay alguien que puede hacer algo por mi hija. Y se fue a buscar a Jesús, acomodó lugar y fue a buscar a Jesús, donde Jesús, creo que se quedó sin batería puso otro. Gracias. Entonces Jairo se fue a buscar a Jesús, donde lo encontró, y la palabra del Señor dice aquí, lo voy a leer, dice la palabra del Señor que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo. Tal vez podemos, no sé cómo usted toma esta historia, pero esta historia es bastante impactante, impresionante lo que Jairo estaba haciendo. Esta historia a mí me conmovió porque a mí me pasó una historia que le voy a contar un poquito breve, que me pasó donde yo pude ver el amor de mi papá, de mi abuelito también, de mi familia, pero sobre todo el amor de mi papá y de mi abuelito también, que los abuelitos vienen siendo como un papá también. Pero mi papá era, yo no sé si su papá era así, pero entre mi papá y mi abuelito eran así, como por ejemplo mi abuelito, si él estaba sentado, por ejemplo, donde está el hermano Richard, nosotros teníamos que irnos hasta la parte de atrás de la casa para jugar, porque no le gustaba que anduviéramos brincando, no quería vernos brincar, ni hacer bulla. O sea que si nosotros pasábamos corriendo a la par de él, le daba, váyanse a brincar por allá, así. Así era su amor de él, o así era él, ¿verdad? Mi papá, yo me acuerdo de mi papá, por ejemplo, mi papá solo él jugó fútbol con nosotros como 2 o 3 veces máximo, y es lo que más recuerdo yo de él, que de repente tocó la pelota y yo ni sabía que mi papá manejaba bien la pelota y nos dio unas bailadas, dicen por ahí, nos dio unas bailadas que como él fue soldado también, en esos tiempos que jugué con él, todavía pues él andaba todavía en sus buenos años, ¿verdad? Y nos metía goles, unas porteritas que teníamos nosotros casi como de así lo hacían porque las pelotas eran chiquitas, hacíamos porterías casi de este ancho, y era también una cancha pequeña, casi desde media cancha mínimo nos metía goles, me acuerdo de eso, ¿verdad? Pero les cuento esa historia porque mi papá tampoco era así como de muy amoroso, como de sentarse a la par de uno y abrazarlo o decirle cosas así, no, tampoco, ¿verdad? Pero yo les cuento esta historia de que me contaron y puedo testificar del amor de mi papá, porque cuando a mí me pasó algo de que caí como muerto, prácticamente muerto. Mi hermano Richard está aquí, él fue el que fue a llamar a mi papá donde andaba trabajando, fue a llamar a mi abuelito, a mi abuelita, y les fue a decir de que yo ya estaba, como la hija de Jairo, ya estaba tirado en el suelo, ya yo más muerto que vivo. Mi papá regresó de trabajar, dejó lo que estaba haciendo, mi abuelito también, mi abuelita también, por allá anda mi abuelita, apenas ayer andábamos recordando esa historia. Como estaba prácticamente más muerto que vivo, tuvieron que nosotros vivíamos en Guatemala, pero es frontera con México, hay que pasar un río que es el río Sumacinta, bastante grande. Me subieron a una lancha para llevarme a México, lo más rápido era llevarme donde los soldados, porque vamos a decir, tal vez ellos tienen medicina o algo así. Los soldados no pudieron hacer nada por mí, me llevaron a Benemérito, se llama el pueblo más grande por ahí. En Benemérito no pudieron hacer nada por mí. De ahí me llevaron a Palenque, no sé si ya va conociendo esas ciudades, Palenque, por las ruinas. En Palenque tampoco pudieron hacer nada por mí, me llevaron en una ambulancia de Palenque
a Villahermosa, Tabasco. Hasta ahí pudieron hacer algo por mí. Hasta ahí pudieron ponerme a oxígeno, o sea, hospitalizarme. Yo ya ni me acuerdo, tendría que preguntarle a mi papá, pero yo creo que reaccioné, no, la verdad no estoy muy seguro, pero fueron muchos días hasta que yo volví a la vida. Esa historia yo la cuento así tan rápida, tan rápida y tan sencilla, pero solo esta historia es parecida a la historia del papá de Jairo, porque por ejemplo, solo mi papá, por ejemplo, solo mi papá sabe lo que hizo por ejemplo, no sé, de suplicarle a los soldados, de decirles, mi hijo está muerto, hagan algo por él, y después ir a buscar otro lado. Y entonces es algo que los papás hacen. Yo cuando leo la historia de Jairo, yo digo, Jairo fue y se arrodilló y le clamó a Jesús y le dijo, mi hija está prácticamente muerta, haz algo por ella. Como padre lo hizo. Y por eso digo yo vi el amor de mi padre allí, clamando, moviéndose de un lado para otro. Y con esto que yo comparto les digo, aún hay padres buenos así, aún hay padres buenos hoy en la actualidad, que hacen lo que sea por sus hijos, que buscan alternativas, ven a sus hijos ya casi muertos o ven a sus hijos que les falta algo y se van a trabajar y buscan otro trabajo y hacen, ¿cómo puedo decir allí? Hacen y deshacen, dicen por ahí, ¿verdad? Hacen lo que sea por sus hijos para verlos salir adelante. Aún hay padres buenos hoy en día en la actualidad. Lo que pasa es de que a veces nosotros, como yo les digo, les cuento la historia de cómo era mi abuelito y cómo era mi papá, de que a veces nos enfocamos en, por ejemplo, si mi abuelito era como muy regañón o mi papá no era muy amoroso, nosotros como que nos ponemos la mirada en eso. Y nosotros decimos, no, es que mi papá era así, que como que no mucho me quería. Y nos enfocamos en detallitos cuando realmente en los momentos importantes nuestros papás estuvieron con nosotros y hicieron lo que tenían que hacer para sacarnos adelante. Por eso les digo yo, valoremos a nuestros padres, porque aún hay padres buenos. Veamos lo positivo, veamos lo bueno de ellos que ellos hicieron por nosotros. La historia de Jairo es impactante. Como la historia de mi papá, que yo digo, yo no puedo imaginarme, pero les voy a contar otra historia un poquito rapidito, pues no espero parte de mi papá, ¿verdad? Porque estamos hablando de padres. Mi papá, a ver si, bueno, no creo que mire este video, no sé si lo va a mirar, ¿verdad? Pero mi papá es muy bueno como para pedir rebajas, como para pedir descuentos, como para decir, déjemelo como decir, démelo 10 menos o así, es muy buenísimo para pedir rebajas. Yo poquito le saqué, ¿verdad? Pero mi papá es buenísimo para pedir rebajas. Cuando yo he visto a mi papá pedir rebajas y casi, no sé, tiene una forma de pedir rebajas que le dan las rebajas que él pide, yo ahí me daba cuenta y yo decía, si mi papá para pedir rebajas fue bueno, yo no puedo imaginarme lo que él hizo cuando yo estaba prácticamente muerto. Por eso me emociono, porque yo digo, mi papá yo creo que se puso de rodillas, clamó, lloró, no sé, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen nuestros padres por nosotros. Y voy a continuar porque esta historia es bastante conmovedora. Así, por eso les digo yo, hay padres buenos, como Jairo. Y hay padres buenos también, como el siguiente ejemplo de padre que les voy a contar, que es padres como Josué.
Padres como Josué, de que cuando llegaron a la tierra prometida y las demás familias empezaron a querer regresar a lo mismo de antes y los papás empezaron como a guiar a la familia por el camino incorrecto y guiando a los hijos a adorar a dioses que no eran Dios, a los dioses de los amorreos, a otros dioses. Se levantó a Josué como padre de familia por sus hijos, por su familia. Se levantó ante ellos y les dijo, les dijo a los demás papás, a las demás familias, les dijo: yo no sé ustedes qué van a hacer. Les dijo, pero yo, mis hijos y mi familia, él levantándose como padre, yo, mis hijos y mi familia serviremos y adoraremos a Dios. Amén. Y hoy en día hay padres como Josué, hoy en día todavía, que hacen todo por sus hijos. Y yo los felicito y digo gloria a Dios por ustedes, porque inventan cualquier cosa con tal de traer a sus hijos a la iglesia. Yo no sé qué les dicen, pero yo los felicito. No sé si les prometen decir: vamos a la iglesia y saliendo vamos a ir a McDonald's. Vamos a la iglesia y saliendo vamos a ir al parque. Vamos a la iglesia y saliendo vamos a ir a comprar un helado. Pero esas son estrategias que yo los felicito, porque los papás así tienen que ser. No se tienen que dar por vencida la primera, no porque el hijo dice: no, ya no voy a ir a la iglesia. No. Yo los admiro y los respeto, sobre todo es porque no les podemos imponer a los niños como casi llevarlos de arrastre y amarrados a la iglesia, sino que hay que tener la gracia y la sabiduría para convencerlos. Y Dios aquí se encarga. Ya tenemos maestras que yo las admiro, que están trabajando arduamente para sus hijos. Pero ustedes hacen un trabajo muy importante también. Pero les digo que hay padres como Josué todavía, que se paran delante de la familia y delante de sus hijos y pelean por la área espiritual de sus hijos y dicen: no hay nada como alabar a Dios, no hay nada como buscar a Dios. La mayor herencia que yo les puedo dejar es de que mis hijos crean en Dios, amen a Dios. Y los impulsan y se paran delante de ellos y les instruyen, porque allá afuera hay un montón de opciones de dioses, hay un montón de opciones de creencias. Y si ustedes no le inducen a sus niños, hasta ateos van a ser, hasta otras creencias van a tener y van a decir: bueno, yo creía en Cristo Jesús y mi hijo ya cree en Buda, o no sé, hasta peor. Hay quienes son satánicos, creen en la muerte, creen en cosas así más peligrosas. Entonces, por hoy les digo, aún hay padres que luchan por lo espiritual de sus hijos. Otro ejemplo de padres buenos es la historia del papá del hijo pródigo. Es muy mencionada la historia del hijo pródigo, pero vemos la historia del papá del hijo pródigo, el amor del papá del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo se rebeló, dijo: yo quiero mi herencia. Se le rebeló, se la fue a malgastar, se la gastó en pecado, no sé en qué se la gastó, la malgastó. Y ya cuando ya no tenía nada, ya estaba en la miseria, reaccionó y dijo: allá en la casa de mi padre hasta los siervos comen mejor que yo, voy a regresar. Regresó. Vemos el amor del papá del hijo pródigo. A pesar de lo que hizo el hijo, lo perdonó, porque tiene un amor grandísimo. Y así es el amor de los papás. Y aún hay padres así, de que perdonan a sus hijos, que los aman, a pesar de que de repente desobedecen, pero los aman y los perdonan. Este ejemplo, más allá de un padre como terrenal, es la historia Dios mismo pone esta historia como ejemplo de Él y dice: esta es mi historia. Así como el papá del hijo pródigo, este soy yo, dice Dios, porque yo soy un padre amoroso. Hoy nosotros podemos asegurarnos de ser hijos de Dios, porque es algo muy importante. Hoy podemos asegurarnos de ser hijos de Dios. ¿Y cómo podemos lograr nosotros ser hijos de Dios? El Evangelio de Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo Jesús, mas a todos los que recibieron a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy lo motivo de que hoy más que nunca usted diga: yo quiero ser hijo de Dios. Porque a pesar de ser padres, también somos hijos, porque tenemos un Padre
Un Padre celestial que nos ama, que también nosotros como Padre lo necesitamos. También, a pesar de ser padre, necesitamos pedirle la sabiduría a Dios Padre, decirle: Señor, dame sabiduría porque no sé cómo ser padre, no sé cómo hacerlo, tengo que tener demasiada paciencia. ¿Cómo lo hiciste tú para tener tanto amor para la humanidad? Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Ya lo leímos ahí, mas a todos los que creyeron en Jesús, Dios le dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Usted cree en Cristo Jesús? Digan amén. Gloria a Dios. Hoy usted se puede ir con esa satisfacción y esa alegría de decir: yo soy hijo de Dios. Porque el ser hijos de Dios nos da el privilegio de acercarnos a Él y decirle: Abba Padre. La palabra Abba Padre, la palabra Abba viene del arameo y es una palabra que refleja, una palabra muy íntima una palabra muy íntima en la cual nosotros podemos como mostrar amor. Es como, por ejemplo, usted a su papá cuando se le acercaba para pedirle algo, ¿cómo le decía a usted? No sé, le decía papá o papi. O sea, es una palabra como muy, muy tierna, de mucho amor, como de acercarse a alguien con mucha confianza. Entonces nosotros, cuando pasamos a ser hijos de Dios, nosotros pasamos a tener ese privilegio de poder acercarnos a Dios, como lo hizo Cristo Jesús en 3 ocasiones, y le dijo: Abba Padre. Entonces, Romanos 8, 14, 15 dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para ser otra vez, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Después de ser hijos de Dios, nosotros tenemos ese privilegio de poder decirle a Dios Padre, de una manera tan amorosa, de decirle Abba Padre, o decirle Padre, papá, con un amor. Entonces hoy celebramos y honramos a todos los papás, pero yo no quise pasarme por alto que también honremos a Dios como Padre, porque es la mayor bendición que nosotros podemos tener, ser hijos de Dios. Entonces los honramos a ustedes como padres, pero también honramos a Dios. Y el mejor regalo que hoy usted se puede llevar, y el mejor regalo que nosotros podemos tener, es ser hijos de Dios y poder decirle a Dios Padre, Padre nuestro, papá. Es el mayor regalo que nosotros podemos tener. Con esto finalizamos la enseñanza de esta mañana.